Buenos días, estimados campers. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, nuestra segunda sesión en la cual vamos a tocar los temas a un nivel introductorio apenas iniciando de las rutas y de los controladores. Les acabo de enviar una base de datos llamada Factura Artemis. Entonces vamos a ir a nuestro PHP le vamos a decir bases de datos, vamos a crear esa base de datos, yo ya tengo el nombre acá, Factura Artemis, le vamos a dejar ese cotejamiento, bueno, el UTF-8 general, aquí está, y vamos a crear esa base de datos. Ya está creada. Aquí la tenemos seleccionada, entonces vamos a decirle luego importar y posteriormente en este botón ubicado en esta parte superior, seleccionar archivo, buscamos a nuestra base de datos que se llama Factura Artemis SQL, la abrimos y la importamos con el botón que está en la parte totalmente inferior, le damos importar, esperamos unos segundos y efectivamente se nos va a compartir la notificación en la cual se han importado exitosamente 65 consultas. Si venimos a nuestra base de datos Factura Artemis, ahí ya tenemos todas las tablitas, categorías, clientes, clientes demo, correos, empleados, factura, factura detalle, productos, proveedores, regiones y ubicaciones. Una base de datos o bueno, un sistema de facturación de ventas es más sencillo que uno de alquiler. ¿Quién me recuerda por qué? Exacto, solo hay salidas. No hay entradas, no hay devoluciones, no hay regresos. Lo complicado es que es cuando lo que sale hay que luego gestionarle sistemáticamente las entradas. Entonces se dobla todo, ¿no? Como se duplica, como que se duplica. Pero este sistemita sí es de ventas, solamente ventas, entonces es un poquito más sencillo. Y vamos a estar, la verdad, hoy no alcanzamos, yo creo que ya mañana, pero a esta tabla categorías es la primera que le vamos a apuntar desde nuestra REST API, ¿cierto? Vamos a iniciar con esa, apuntándole a ella. Entonces, Camper, regresando a nuestro código, recordemos, hicimos un package JSON. Joel, ¿en dónde tú le especificas a tu aplicación backend que va a utilizar de tipo módulos, que no va a ser como un JS, sino de tipo módulos? ¿A dónde? Guíame a dónde voy. Al package JSON y luego a dónde? Es correcto, type module, ¿no, chicos? Entonces, acuérdense que tienen que decirle, recuerden que el type modules es ECMAScript, el más actual, el CommonJS, el que usaba los requires y todo eso, fue cuando Node.js apenas empezó. Hay mucho código CommonJS, muchísimo, pero nosotros en esta ocasión vamos a utilizar módulos, pero vamos a hacer otros proyectos con CommonJS. Juan David, dime cómo yo veo clasificados en el package JSON las distintas dependencias que voy a ir descargando e instalando. ¿Cómo están clasificadas, Juan David? Aquí en el package JSON. Exacto, hay dos grupos, ¿no? Dependencies and depth dependencies. Dependencies es el grupo de dependencias para production, ¿cierto? Para producción. Ya cuando el sistema está en el hosting y son inseparables, van a estar juntas siempre. Pero en Dev Dependencies es el grupo en donde
van a quedar las dependencias en la fase de desarrollo temporalmente, solamente una fase. El NodeMon, ¿qué hace el NodeMon? Raúl, esa dependencia NodeMon, ¿qué logramos con ella? Excelente, muy bien. NodeMon está vigilando constantemente qué cambios ha habido en el código e inmediatamente detecta el cambio en el código, reinicia el server. De tal manera que ya no tenemos nosotros manualmente que estar tumbando el servidor y levantando el servidor. Akio, ¿qué es Express? Excelente, es un framework el más utilizado de Node.js y en este framework es en el que nos vamos a apalancar para poder crear nuestro servidor web y una serie de recursos que gradual y paulatinamente van a ir surgiendo. ¿Quién me recuerda el punto .env? ¿Qué hace ello, chicos? Cualquiera. Excelente, Johan. Variables de entorno. En este caso serán las que constituyen la cadena de conexión. Son unos datos muy sensibles que no deben compartirse. Ya en su momento mañana vamos a hacer toda la conexión con la base de datos MySQL y vamos a hacer todo lo requerido. Y finalmente, a ver por aquí, ¿a quién le preguntamos? Por ejemplo, Charik, recuérdame por qué al importar desde index no uso llaves, sino que uso solamente la palabrita. ¿Cómo era? Por el export default, ¿no? Acordémonos que lo que exportamos con export default, yo lo importo así, sin las llaves, ¿cierto? Sí, sí, pero el punto es que si es un export individual, sí lo tengo que importar con llavecita, con las llaves. Es lo que necesitamos. Y el export default, ¿yo podía ponerle un alias? Claro que sí, ¿cierto? Le pongo un alias, ¿por qué? Pues como solo hay un export default, pues ya se sabe cuál es el alias. Bueno, listo. Muy bien, Charik. Y de por aquí ya no más. Listo, campers, sigamos. Entonces, mis campers, resulta que lanzamos nuestro servidor, ¿cierto? Y efectivamente está corriendo en el puerto 5000. Si yo vengo acá y vengo acá, efectivamente está corriendo, pero no le hemos gestionado una respuesta, ¿cierto? Una response que desde el servidor se emita hacia el cliente. Entonces lo vamos a hacer. Sin embargo, lo vamos a empezar haciendo ya como es, que es a través de las rutas, ¿cierto? Es decir, nos van a hacer una solicitud al servidor mediante una ruta URL, mediante un endpoint, sea el que sea, y el servidor debe responder con algo, ¿cierto? Pero eso lo debe gestionar en las rutas. Vamos desde el comienzo a ir distribuyendo cada una de las responsabilidades en cada uno de los elementos que constituyen nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a ir a rutas y vamos a crear acá un archivito que lo vamos a llamar categorías.routes.js, ¿cierto? Y miren que de una vez el icono, gracias a Material Icon Theme, una extensión, pues él de una vez nos asigna ese dibujito a la extensión, el de las rutas. Uy, quedó mal escrito.
Entonces acá, categorías, ta. Sí, sí, sí. Listo, ya tenemos nuestra categoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Camper, es importar al router, al enrutador que vamos a utilizar, ya no para hacer esas rutas muy bonitas, pero que hicimos en los días pasados sin framework, sino ya como es con el framework Express. Entonces, vamos a traernos de Express el router, vamos a importarlo. Ya como tenemos acá en el package JSON habilitado el type module, yo no voy a tener un problema acá con decirle import. Y entonces recuérdenme, ¿qué le decimos? ¿Import qué? En este caso sí hay que poner llaves porque debieron exportarlo allá no por default, sino una exportación individual. Entonces, y esto aquí es más, ¿quién me recuerda esas llaves cuando yo extraigo de algo? ¿Cómo se llamaban? Destructuring. Aquí estamos haciendo un destructuring del router de Express. Entonces le decimos router y le vamos a decir from, comillas dobles de apertura y de cierre, y le decimos Express. Este es nuestro enrutador, nuestro router. Ya lo tenemos a disposición, por lo tanto, podemos ahora o debemos ahora guardar todo el recurso, el potencial del router en una constante, en una variable. Entonces la vamos a llamar const router, la R con minúscula. Va a ser igual a router con mayúscula, ¿cierto? Entonces, así como yo aquí en mi app, miren mi app lo que dije, cogí al Express, importé Express y luego todo el potencial de Express lo guardé en app, ¿cierto? Y entonces app quedó con todos esos recursos que mi framework Express tenía. Eso que hice en app es lo que estoy haciendo acá, solo que ahora es un router. Todo el potencial y los recursos que router de manera implícita cuenta con ellos, los vamos a almacenar en esta constante router. ¿Listo? Muy bien. Ahora, perfecto, campers. Entonces, ya tenemos nuestro router importado y ya lo guardamos en una constante router. ¿Qué sigue? Disponerlo para el resto de la aplicación, ¿cierto? Decimos export default. ¿A quién? Pues a router, ¿cierto? Pero bueno, ese router, ¿qué hace? Hasta ahora pues no hace nada, ¿no? Entonces vamos a ponerle una función. Entonces ya lo tenemos acá a router. Entonces le vamos a decir router y ojo acá, nos apalancamos en esta propiedad, en esta método, en esta función get, ¿cierto? Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y ojo acá, le decimos primero comillas dobles de apertura y de cierre y colocamos el slash. Ese es el primer argumento. ¿Cuál es el primer argumento entonces? La URL o el endpoint a la cual estoy esperando que el cliente envíe la request. Entonces, hey, vamos a darte una respuesta, en este caso, cuando haya una request a esta URL, que en este caso es home, ¿no? Ese es home, inicio, o sea, la mínima URL, eso se llama la base, la URL base. Cuando haya un request a ella, vamos a contestarle con lo que viene a continuación. Entonces, hacemos nuestro arrow function común y corriente y le colocamos nuestras llaves de apertura y de cierre para el cuerpo de mi respuesta. Ojo que en mi arrow function deben estar, ya saben, la request y la response. Y entonces, hasta ahora, sin el framework Express ya le hicimos un tratamiento a la request, pero vamos a hacerle ahora sí a la response con Express. Entonces le decimos res.send. Con este método estamos enviando de vuelta, por decirlo así, desde el servidor hacia el cliente una response. ¿Cuál va a ser esa response?
Por ejemplo, vamos a decirle, recordemos que hicimos la ruta para categorías. ¿Por qué? Porque acordémonos que en nuestra base de datos Factura Artemis tenemos una tabla llamada categorías y estamos, como buen principio, mapeando cada una de las tablas. Ah, ok, hay que agrandarlo. Sí, sí, sí. Hay que mapear cada una de los elementos de las bases de datos en nuestro código. Entonces, vamos aquí a simular que hay una respuesta en donde digamos, por ejemplo, categorías de facturar TEMS, por decir algo, ¿sí? Todavía no nos hemos conectado a la base de datos, por tanto, pues todavía no podemos hacer esa gestión, pero ya lo vamos a hacer. Simplemente vamos aquí a simularlo. Entonces ya tenemos nuestro router que está contestando a este endpoint con este registro de esta cadena categorías de factura Artemis. Como ya exportamos nuestro router, ahora sí podemos pretender importarlo. ¿Desde dónde? Pues desde nuestra aplicación, ¿cierto? Que es app.js. Entonces, aquí abajito ya importamos aquí el framework que es Express, aquí abajito. Vamos a importar ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo exportamos, campers? ¿Con qué nombre? Con el nombre de router. ¿Tengo yo que desde app importarlo con ese mismo nombre? Pues no. Yo necesito es algo que como que me dé a entender que es un enrutador, ¿cierto? Que es un router y que es de categorías. Y como es un export default, pues yo lo puedo importar cambiándole el nombre. Como es el único, no va a haber problema. Eso es el punto de exportar con export default, que a la hora de importar, como es el único export default que había de ese archivo, yo le puedo cambiar un nombre y el intérprete de JavaScript dice, ah, yo sé que tú te refieres es al único export default que había, que en este caso era router. Entonces ese router lo llamas con otro nombre, pero te estás refiriendo es al router. Entonces aquí lo vamos a llamar como nos conviene. ¿Cómo nos conviene? Pues un nombre descriptivo que hable de las rutas de las categorías. Ese sería un buen nombre. Si quiere, pongámosle mejor acá categoría router, ¿sí? Entonces, este enrutador, este router, lo estamos importando y lo estamos bautizando con un nombre descriptivo para nuestro propósito. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Hey, tú vas a gestionar todas las rutas de categoría, ¿sí? Es lo que le estamos diciendo. Entonces, importémoslo. ¿Desde dónde? Entonces le decimos comillas dobles de apertura y de cierre y recordemos que para decirle carpeta actual, ¿cómo le decimos primero? Excelente, punto slash. Muy bien, campos. Ahí ya me aparecen todo lo que necesitamos. Como la ruta está, como es una ruta, ¿a quién elijo entonces? ¿Qué carpeta? Rutas, no routes. Luego le digo otra vez un slash y ahí ya aparece la ruta de mis categorías de mi carpeta routers. Le doy un clic, pero campers, él me añadió la extensión. No la añadió, la tenemos que añadir manualmente. Entonces le decimos .js y le decimos punto y coma para terminar la sentencia en su totalidad. Muy bien, ya la tenemos importada, y entonces a continuación vamos a usarla. Por ejemplo, hagámonos aquí, antecitos del export default, lógicamente, hagamos aquí, se nos ha olvidado poner los comentarios, coloquemos acá rutas, por ejemplo. Y entonces vamos a colocar acá la primera ruta. Estamos en esta app.js es la aplicación principal. Entonces le decimos app.use. ¿Por qué use, campers? Porque use es un método de Node.js que me entiende todos los HTTP. Todos los métodos HTTP, get, put, post, delete, él los entiende. Entonces, por eso usamos a use. Y entonces le vamos a pasar como argumento a use. ¿A quién le pasamos? A categoría rutas. Muy bien, campers. Excelente. Entonces venimos acá y le decimos app.use categorías y listo. Le ponemos nuestro punto y coma. Entonces vamos a revisar. Vamos acá, le damos un refresh. ¡Ay!
categoría. Oiga, pero hubo la respuesta del servidor. No, mejor dicho. Ok. Muy bien. ¿A quiénes le salió? Excelente, Johan. Ah, a todos, mejor dicho. Ah, yo era el único que no lo había hecho. Muy bien. Entonces, excelente. Está funcionando nuestra aplicación a la perfección. Ya nuestro server web no solamente está recibiendo requests, no solamente ya le estamos diciendo qué requests estamos recibiendo, sino que basados en esa request le estamos diciendo, hey, recibe esta respuesta, cliente. Y en este caso, recordemos, le mandamos una respuesta que, pues bueno, simulamos como si viniera de la base de datos, todavía no viene, pero es una cadena que dice categorías de facturación. Muy bien, campers, excelente. Perfecto, campers. Ya tenemos entonces un enrutador. Ya está nuestro servidor respondiendo y mediante las rutas, ¿cierto? Qué bien. Sin embargo, campers, si miramos acá, este es nuestro router, ¿cierto? Qué bien. Está contestando a las requests enviadas a esta URL. Pero les pregunto, campers, les pregunto, ¿esto es función de un enrutador? Un enrutador no responde. Un enrutador enruta. O sea que ese trozo, bloque de código que acabo de sombrear, lo debería gestionar ¿quién? Mirando nuestro sistema de carpetas y archivos. Controllers. El controlador es el que controla las respuestas que el servidor le envía al cliente, no un enrutador. Muy bien, campers. Por tal razón, lo que vamos a hacer es ir a controllers y vamos a crear nuestro controlador de categorías. Estamos mapeando la tabla categorías de las bases de datos. Entonces, vamos a decirle acá categoría.controllers.js. Sí me quedó bien escrito, ¿cierto? Sí. Listo, ahí está. Ahí está mi controlador. Entonces, ojo acá. Mi controlador, aquí es donde vamos en un método a asignarle ese proceso, esa gestión de la respuesta al servidor. Entonces, hagamos el método. Le decimos cons y vamos a empezar con el típico, el listar las categorías. Entonces, digámosle get categorías y va a ser igual a quién? Mi arrow function común y corriente, llaves de apertura y de cierre y en los parámetros de mi arrow function ya saben que va el rec, que es la request, y el res, que es la response. Es decir, esto que está aquí en la ruta lo estamos migrando para acá, ¿sí? Es lo único que estamos haciendo, pasando eso para que lo haga a quien le corresponde. Porque ¿de qué vale nosotros utilizar el patrón de diseño modelo vista controlador y no asignar las responsabilidades que le corresponden a cada uno de ellos? Pues, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, de nuevo, vamos a enviar una respuesta, pero ojo, campers, ya no le vamos a usar a send. Send nos envía unas artículos, un string, bien. ¿Qué es lo que contestan las APIs? ¿Qué envían las APIs? JSON. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Digámosle JSON. Y entonces, paréntesis de apertura, de cierre, y vamos a hacer un JSON. Vamos a devolver un JSON ahí, llaves de apertura y de cierre. Llave primera, ¿cómo la llamamos? Por ejemplo, categoría. Y después de los dos paréntesis de cierre, coloquemos dos puntos y ahora coloquemos el value. Entonces, repito, no, aún no nos hemos conectado a la base de datos, pero simulemos, ¿no? Un nombre, una categoría. Entonces, digámosle, por ejemplo, electrodomésticos. Esa es la que siempre uso, pero bueno, no pasa nada. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos un método que me va a contestar con este JSON, ¿sí? Cuando haya un request a ese slash base, a esa URL base.
Pero este get categorías lo tenemos que exportar, ¿cierto? Sin embargo, aquí sí ya no hacemos un export default, sino nos toca un export. Pero ¿cuál es el punto? Que hasta ahora estamos haciendo get categorías, pero este controlador tiene que gestionar el resto de operaciones CRUD. Entonces no lo podemos devolver así individualmente, sino dentro de un array, dentro de un objeto. Entonces vamos a hacer un objeto y ahí sí devolvemos a get categorías dentro del objeto. Entonces digámosle export const y el nombre del objeto va a ser, por ejemplo, methods HTTP. Estamos diciendo que ahí van a ir todos los métodos que van a gestionar alguna operación CRUD con la base de datos. Es un objeto, entonces le decimos el operador de asignación, llaves de apertura y de cierre. Y aquí sí vamos a tomar a mi método, a mi constante get categorías y la vamos a devolver. Aquí la devolvemos. Acuérdense que si yo, ¿cómo debería ser? Como es un objeto, entonces la llave, el par key valor, ¿no? 2 puntos y nuevamente get categorías. Y eso estaría bien. Pero ¿qué pasa cuando se llaman igual? Lo que vimos en JavaScript del lado del cliente. Cuando la llave se llama igual que el mismo valor, yo la puedo borrar. Uy, ya se les había olvidado. Ay, sí, trainer. No habíamos vuelto a practicar eso. Ya me di cuenta. Exacto. Entonces, como tiene el mismo valor, entonces yo simplemente la coloco solo la llave y el intérprete sabe, eso sí, se tiene que llamar igual, ¿no? Se tiene que llamar igual. En este caso se llama get categoría, se tiene que llamar igual, ¿no? Si se llamara, si yo aquí la llamara diferente, entonces ahí sí me toca 2 puntos, get categoría, ¿no? Get categorías. Así. Pero, pues qué gracia, ¿no? Si lo puedo llamar igual, ¿para qué hago eso? ¿No? Entonces yo lo que hago es dejarla así, get categorías, y el intérprete entiende que ahí de manera implícita está tanto la llave como el valor. Se llaman igual, solo requiero la llave. Listo, camper, ya tenemos nuestro controlador listo. Entonces, ahora sí, regresemos a la ruta. Y en la ruta, repito, la ruta no es función de ella, no le corresponde al enrutador las respuestas. Las respuestas al servidor las gestiona es el controlador. Entonces, todo este código que está ahí, borrémoslo. Ah, ya no me borró. Entonces, lo borramos. Dejemos solamente el primer argumento que era la URL. Y ahora acá ustedes me van a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer, campers? Pues traernos ese controlador, ¿cierto? Para eso lo hicimos, lo tenemos que importar. Entonces, me van a ayudar a importar ese categoría controller. ¿Cómo le decimos? Import, muy bien. Llaves, muy bien. ¿Por qué llaves? Porque no es un export default, es un export individual. Muy bien. Luego, ¿cómo lo llamamos? Methods, míralo, ahí está, HTTP. Ahora, ese ese método que estamos importando, ¿le podíamos cambiar el nombre o no? Directamente no, pero luego vimos, acuérdense que usábamos algo que se llamaban los alias, ¿no? Y a través de la palabra reservada as, ¿se acuerdan? Lo podemos renombrar. Muy bien. Entonces lo vamos a renombrar como nos interesa. ¿Cómo nos interesa? Pues categoría controller, ¿cierto? Que es el controlador de la categoría. Entonces, digámosle categoría. Esto nos toca hacerlo para cada uno de los objetos de la base de datos que mapeemos, haciendo la función del ORM como tal. Entonces, categoría controller. Listo. Ah, mire, ya salió. ¿Sí ven? Él de una lo detecta y me propone algo. Es correcto, falta la extensión. Pero como tengo abierto a categoría controles, entonces ahí el BS Code nos está ayudando un poquito. Entonces digámosle acá .js. Vean, perfecto. Ya lo tenemos disponible nuestro controlador. Y entonces, ahora sí,
¿qué le decimos a la ruta, Camper? Excelente, categoría controller. Pero ¿a quién nos... categoría controllers es el nuevo nombre de métodos HTTP, pero métodos HTTP tenía un valor en su interior, ¿cierto? El que necesitamos acá. Entonces, si yo le doy acá un puntico, ¿qué vemos ahí? De una, ¿no? Get categorías. Ese es realmente el que yo necesito. Es el controlador de get categorías. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos al navegador, le damos un refresh. Excelente, ¿no? Entonces, mire, Camper, nuestro server está recibiendo requests, está utilizando rutas y a través de ese enrutador que se apalanca en un controlador, está enviando respuestas y en formato JSON, que es lo que una API debe hacer. Listo, Camper, solo nos queda 2 minuticos más lo siguiente, importantísimo. Ah, no, de una, sigamos derecho hasta la noche, eso, así se habla. Muy bien, Campers, entonces vamos a nuestro app y ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Que categoría routes está en la raíz, ¿cierto? Es decir, si yo vengo acá, listo, muy bien, ahí está. Pero ¿cómo hacemos cuando tengamos que hacerle una ruta y un controlador a productos, una ruta y un controlador a empleados, una ruta y un controlador? ¿Ah? Entonces nos toca manejar la API ya bien desde acá el redireccionamiento. Entonces, ojo acá, campers. Vamos a poner aquí en app use línea 10, comillas dobles de apertura y de cierre. Y una comita acá. Y ojo acá, en este primer argumento es donde yo con el use tengo derecho a colocar, a enrutar, mejor dicho, a enrutar ya más estructuradamente mis routes. Según las reglas de REST API, pues hay varias propuestas, pero una es esta. Entonces yo le coloco slash API, primero API para indicar que es una API, y luego sí, slash, muy bien, Joel, lo que tú decías, categorías. Y entonces, si yo vengo ahora a mi navegador y hago un refresh, se va a dañar, ¿no? Porque ese home ya no existe. Esa base, mírenlo, cannot get. Ya no hay una ruta que reciba request a ese slash únicamente. Pero si yo le digo acá, ¿qué le tengo que decir? API slash categorías y le doy un enter. ¡Ay! Véalo. Espectacular, ¿no? Listo, campers. Ahora sí, repito, nuestro servidor web está respondiendo solicitudes que le hacen por medio de un enrutador y está contestando en JSON y ya lo hace con enrutador, con router, como toda una API de alto nivel, como ustedes, campers de alto nivel, lo hacen. Aquí sí vamos a parar porque viene la conexión a la base de datos y ahí tenemos que hacer toda una arquitectura bien chévere, bien segura. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Pero muchísimas gracias por su atención, camper. No siendo más, Dios les bendiga.